Ya, buenas tardes, tercero D. Espero que se encuentren Bastante. todos bien, que no tengan ningún problema en la casa y que podamos trabajar en esta lo mejor posible, ¿ya? Primero que nada, tenemos la retroalimentación de la clase anterior, ¿sí? Nosotros vimos lo que eran los procesos migratorios, ¿se acuerdan? Vimos un video y respecto a los problemas en realidad que tenían los migrantes. Y también se le planteó ahí un tema que era en una lectura, y de esta ustedes tenían que responder la tarea en este cuestionario, ¿ya? Acá en el recordatorio aparecen las preguntas que a ustedes se le hicieron en esa ocasión, y dice, ¿de qué manera contribuye la migración a la inclusión y pluralismo en la sociedad? Y una posible respuesta era el aporte cultural. Claro que no es la única, sino que es solamente una sugerencia de respuesta que ustedes tienen que argumentar, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los hallazgos más interesantes en torno a los migrantes, los desafíos y la construcción de una sociedad plural? Y una sugerencia de respuesta, la mejora del área social, tanto compatriotas y migrantes. ¿Qué desafíos se reconocen con más frecuencia y cuáles son los que se niegan o omiten? Y ahí iba la sugerencia, una respuesta que tenga relación con la red asistencial, ¿cierto? Todos aquellos beneficios que están dados, ya sea para eh, la, los chilenos y también para los extranjeros. De qué manera el Estado se hace cargo, ¿ya?, de estos derechos de haber recibido personas, ¿cierto? Y también de cómo nosotros las podemos acoger como para que tengan una mejora en su calidad de vida. Y los comentarios xenófobos, todo lo que tiene que ver con el odio al extranjero o a lo extranjero, ¿ya? Y la última pregunta decía, ¿qué sociedad se espera construir y cuál es el lugar que ocupan los migrantes? Y en esto aparecen aquí en la diapositiva unos puntitos porque la verdad es que es una respuesta personal. En realidad hay una sugerencia de respuesta, pero la idea es que ustedes, a partir de la sugerencia que se da ahí, sean capaces de argumentar, ya, de exponer en realidad lo que ustedes piensan y que esté relacionado con la lectura y con el video que se vio. Y pasamos a la clase de ahora, y esta tiene que ver con lo que es la economía. ¿Ah? Eh, Esto es Mundo Global. Ahí está. Mundo global. En esta clase nosotros vamos a hablar de la economía global y vamos a revisar conceptos económicos, estos conceptos básicos que ustedes también los vieron en primero medio. Y también, de acuerdo a su carrera, ¿cierto?, que es contabilidad, y a la formación técnico-profesional, son temas que no pueden estar ajenos. ¿Ah? Son conceptos que de algún modo ustedes deben conocer, ¿ya? Y les sirven también para la vida. O sea, la idea no es que solamente nos quedemos en lo que se ve en la clase, sino que de qué manera ustedes lo pueden aplicar en la vida cotidiana. Tenemos ahí el concepto de escasez. ¿Con qué lo relacionamos? Escasez. ¿Qué, cuando dicen hay escasez? Algo Cuando que falta algo. es muy poco. Cuando No, falta algo algo, limitado, ¿no? algo muy poco, Es lo limitado, ¿no? cuando algo es limitado, O ¿ya? insuficiente. O insuficiente, eso. En economía, el concepto de escasez se relaciona con los bienes que son limitados. Los bienes y los recursos son limitados. Es decir, que no es que tengamos poca plata o seamos pobres, sino que tiene que ver con que si tengo $1.000.000, es eso lo que tengo. Si tengo 5.000 pesos, es eso lo que tengo. ¿Ya? Entonces, como es una cantidad limitada, yo tengo que ver cómo lo puedo distribuir de manera tal que pueda, con eso que tengo, solucionar mis problemas o poder satisfacer mis necesidades. A eso se refiere la escasez. Es decir, lo poco o lo mucho, pero es lo que hay. No sé si se entiende
en términos así un poquito más vulgares, como decir es lo que hay, por eso es escaso. ¿Ya? En el fondo decir, ¿para qué me alcanza? A eso se refiere la escasez, ¿cierto? Cómo yo puedo satisfacer mis necesidades con los recursos de que dispongo. Es como esta lucha entre las necesidades que son ilimitadas y los bienes que son limitados, ¿ya? Y luego pasamos a lo que es el concepto de necesidad, ¿ya? Escasez y necesidad es lo mismo. No, ¿Qué cosa? Escasez y necesidad es lo mismo. No es lo mismo. es lo mismo. Ya, ¿qué sería Necesidades, necesidad? por ejemplo, cuando tú necesitas algo que de verdad te importa o te interesa. Por ejemplo, no sé, la comida, el agua, más que nada, lo que necesitas. Ya, Y lo que es lo necesito. que Son como los recursos que uno lo necesita limitamos, para pero es lo ejecutar. que tenemos. Necesidad es cuanto. ¿Quién está hablando? ¿Daniel o Francisco? Bueno, yo. ¿Francisco? ¿Sí? ¿Cuál era el concepto de necesidad que tú conoces? Necesidad es lo que necesitamos. Ya. Y escasez ya es cuanto lo tenemos, pero no es tan necesario tampoco, por así decirlo. O sea, A ver, la cuando- necesidad, claro, es lo que yo necesito. Y escasez es si acaso puedo o no satisfacer esa necesidad con los recursos que tengo. ¿Algo así? sí, algo así. Ya. Cuando hablamos de necesidad, es en realidad en economía se ve la necesidad como la carencia de algo, ¿ya? Es algo que lo que me hace falta. ¿Ah? Por ejemplo, en este momento yo digo, hoy necesito tomar un café, pero eso es importante, es urgente, si no me tomo el café me voy a morir, No. ¿ya? No, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a decir, a ver, si hablamos de necesidad es la carencia de algo, es lo que me falta. Ya, pero si a mí me falta algo, tengo que pensar que yo tengo una necesidad y tengo que buscar los recursos, ¿cierto? O la forma de satisfacerla, ¿cierto? Entonces es una necesidad individual. Que yo necesite café no significa que todo el mundo necesite tomar café. ¿Ya? Nosotros tenemos distintos tipos de necesidades y las que tiene todo ser son las necesidades básicas, ¿ya? Es decir, que si no se satisfacen esas necesidades, la persona incluso podría morir. ¿Cuáles serían entonces esas necesidades básicas? Agua, alimento, Alimento, agua, ¿qué más? Agua, alimento, agua potable. un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir. ¿Qué más podría ser? Que si no se ¿no? satisface uno se puede morir. Un hogar. ¿Qué pasa si me falta el aire? Y no puedo Porque... respirar, Pero eso, se muere. Pero el aire Si no, es gratis. Cuando el tengamos aire que es pagar gratis. por el aire. Esto lo vamos a ver después cuando veamos los bienes, ¿ya? Las necesidades, ¿cierto? Hay necesidades que son básicas, o sea, el ser humano podría morir si no las cumple. Por ejemplo, el abrigo, el alimentarse, el hacer sus necesidades biológicas, ¿cierto? La salud, el dormir, ¿ya? Dormir, respirar, qué sé yo, que son propias de un ser, o sea, de un ser vivo, ¿ya? Alimentarse, abrigarse, respirar, en este caso descansar o dormir. Entonces, esas son necesidades básicas. Pero también nosotros decimos que tenemos otros tipos de necesidades. Tenemos Estar necesidades acompañado. ya espiritual, eso es, espirituales, estar acompañado es una necesidad espiritual. ¿Qué otra necesidad espiritual conocen ustedes? Mm, La paz, no sé cómo. ¿Ya? Paz ¿Y interior. cómo obtienes la paz? la necesidad de estar tranquilo, sin que te molesten. Mire, ahí estas necesidades que llamamos nosotros espirituales son aquellas que no necesariamente requieren de un bien o de pagar un valor para poderla satisfacer, ¿ya? Por ejemplo, el salir a pasear, practicar un deporte,
orar, escuchar Tener una mascota. música, tener una mascota, ¿ya? Todo aquello que a ti te dé una paz espiritual, que te tenga contento, que, que te dé buena energía, etcétera, son las necesidades espirituales. ¿Ah? Están relacionadas con eso. ¿Cómo nosotros logramos tener una paz en nuestra vida, en nuestro diario vivir, etcétera? ¿Ya? Tenemos necesidades que son sociales. ¿Saben ustedes cuál es una necesidad social? Tener amigos. Es de ser amigo, Tener de amigos. ser alguien que confía en ti, Familia al igual no, que sí. tú. Familia. O eso va en lo espiritual. Eso va en lo espiritual, la amistad, eso, pero una necesidad social es tener amigos. ¿Qué pasa Un cuando tú trabajo. cuando tú no tienes amigos? ¿Qué dicen los demás? Es un Estás antisocial. Hay un antisocial o un solitario. antipático. Un antipático, un antisocial. Entonces, las necesidades sociales son aquellas que a nosotros nos conectan con nuestro grupo, con el contexto. Es lo que nos ayuda, nos dan una instancia de una identidad o un sentido de pertenencia a un grupo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo orar y puedo orar en mi casa, en silencio, como quiera, pero yo socialmente tengo esa necesidad de pertenecer a una comunidad religiosa, ¿cierto? De cualquier credo, pero participar, ir a la misa o a la asamblea o participar en el grupo de reflexión, etcétera. Eso es, si yo no voy, no me van a cobrar una multa, pero va a decir, mira, es de fulano, qué sé yo. Va a haber una sanción, ¿cierto? O sea, una sanción social que es con la forma en que me van a mirar si yo no lo hago. ¿Qué pasa si yo ando sin ropa en la calle? Pues todos van a... Pensar Un que es una degenerado o no sé. Claro, parecía un degenerado. ¿Qué más? todos van a reclamar y todos te van a decir cosas. Todos me van a decir cosas, ¿cierto? Entonces hay una necesidad social de usar ropa, pero también hay una necesidad social que te dice qué ropa usar. Porque si Sí. yo voy a mi trabajo con traje de baño y un sombrero y chala, Depende. Obviamente lo van a mirar raro. no se Hay que usa. ir Y si acaso, vestido según la ¿No ocasión. apropiado? según la ocasión, porque si acaso me pongo una corona y una capa y llevo un montón de gente que me vaya cuidando, tampoco va a ser bien visto, ¿cierto? Entonces, el vestirse de acuerdo a la ocasión también es una necesidad social, ¿ya? Si yo voy a ir a una fiesta, tengo que ir de determinada forma, ¿cierto? Porque ahí te dicen, esta ropa es formal, esta es semiformal, esta es para el Sí. día a día, este es para hacer deporte, ¿cierto? Sí. Entonces, también una necesidad social, la forma de vestir, el uso de joyas, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un anillo acá? No tengo ahora, pero yo tengo un anillo en este dedo, ¿qué significa? Matrimonio. Matrimonio. Bueno, Claro, O si hay tengo un casado, anillo acá, dice, comprometida es o algo casado. así. ¿Ah? ¿Comprometida o cómo es? ¿O sí, compromiso? eso. No, en esta mano, en la derecha, esa es matrimonio, en la izquierda, compromiso. Ah, Entonces, el uso de algunas joyas, por ejemplo, como le mencioné recién, una corona, usar algún tipo de anillo o usar un crucifijo, una un medalla tatuaje. o un tatuaje. Son cosas que están relacionadas de la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, ¿cierto? De cómo nosotros aceptamos las normas que impone la sociedad. Esas son las necesidades sociales. También necesitamos bienes para satisfacerlas, para poder mostrarnos como la sociedad nos quiere ver, ¿sí? Y ahora viene lo que se llaman los bienes. Cuando nosotros hablamos de bienes o males. ¿Bienes? ¿Qué son los bienes? Aquellas cosas que se Objetos. pueden adquirir por el Objetos. mercado, ¿no? Objetos que hay en el mercado, Que se ¿cierto? pueden Son comprar. cosas. Se pueden comprar. Son cosas. ¿Y para qué sirven esas cosas? Para satisfacer nuestras necesidades. Para satisfacer nuestras necesidades que son múltiples, ¿ya?
Son necesidades. Yo quiero comprar una cama para descansar, pero termino comprándome a lo mejor una cama que parece de reina con velos y cosas. Y el objetivo era descansar, pero como está disponible, yo lo puedo, si lo puedo comprar, ¿cierto? Tiene que ver con la oferta y la demanda. Los bienes son las cosas que satisfacen necesidades. Ahora estos bienes, eh, hace un rato alguien dijo, el aire es libre. Sí, hay bienes que son libres, ¿ya? Que nosotros podemos disfrutar y que no tienen, bueno, algunas a lo mejor terminan teniendo dueños. Los bienes libres están a disposición, ¿cierto? Están en el ambiente, el aire, ¿ya? El agua de lluvia, por ejemplo, el agua del mar. Son pocos los bienes que son libres y que nosotros los podemos disfrutar, ¿ya? Que están en la naturaleza y están a disposición del ser humano. Ahora, ¿cuándo viene otra transformación? ¿Cuándo son bienes económicos? Lo que se Lo que está compra. en la naturaleza. Pero para que yo lo Cuando compre, sirven para generar dinero. cuando sirven para generar dinero. Así es, ¿ya? Como una madera. Todo lo que, la madera, todo lo que está en la naturaleza partió siendo un bien libre hasta que alguien encontró un valor económico. Dijeron, mira, aquí hay un manzano, y a lo mejor todos podíamos ir a sacar manzano y todo, y uno dijo, no, yo voy a plantar más de esto y voy a empezar a vender los manzanos. Entonces le puso un precio, ¿ya? Entonces los bienes económicos son aquellos que tienen un valor, se llama valor de uso, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que más nosotros necesitemos de esos bienes, vamos a pagar por ellos. Y ahí viene después todo lo que es el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Bienes Profe, económicos. Diga. lo que sería como el servicio, A el eso vamos a servicio de ir un después a trabajo. los servicios. Ah, ya. De ahí vamos a pasar a los servicios. Ya. Estamos en los bienes, ¿ya? Entonces, un bien económico es aquel que requiere del esfuerzo humano, ¿no? Para que sea transformado y que esté disponible para su compra, ¿ya? Dentro de los bienes nosotros tenemos algunos que se llaman también insumos. ¿Qué insumo conocen ustedes que se usa en la casa? La luz, ¿no? Sí, puede ser un Sí, insumo. ¿Qué otra cosa, qué insumo se usa en la casa? Si yo quiero hacer pan, por ejemplo, ¿cuáles son los insumos que necesito? Harina, huevo, levadura, margarina. Ya, Un y horno. una vez que yo ya hice el pan, eh, Un ¿puedo horno. separar los componentes? ¿Puedo separar No. los componentes de ese pan No. terminado? No, No, porque ya ¿cierto? es homogéneo. Exactamente. Los insumos son esos bienes, ¿cierto? Que van a ser parte de un todo y van a dar lo que se llama un bien final. ¿Ya? Yo voy a usar una serie de insumos, ¿cierto? Como ustedes nombraron, harina, leche, margarina, sal, polvos de hornear, etcétera. Con eso voy a formar una masa que luego voy a llevar al horno, ¿ya? Que sería un bien de producción. El horno sería el que me sirve a mí, ese bien me sirve a mí para fabricar otros bienes, ¿cierto? En este caso, para fabricar pan o pasteles, tortas, etcétera, sería el horno. Entonces, así hay una clasificación bien completa de lo que son los bienes, son de distintos tipos, pero la finalidad de los bienes es satisfacer necesidades. Y cuando son bienes económicos, son aquellos por los cuales nosotros estamos dispuestos a pagar un precio, ¿ya? Para poder obtenerlo y para poder satisfacerlo. Y luego aparecen allí los servicios, ¿ya? Los servicios son intangibles, se les llama. ¿Por qué se llaman intangibles? No se pueden tocar. Porque no es un objeto. Lo que No viene se siendo un No puede son objeto. objetos. tangible, lo que no se puede tocar. No se puede tocar, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver, lo podemos disfrutar, pero no lo podemos tocar, ¿ya? Un servicio, por ejemplo, es la banca, ¿ya? No dice, oye, pero el banco ahí hay plata, sí, pero alguien está prestando un servicio, ¿cierto? Que es el tener distintas funciones para que yo pueda utilizar el dinero, ¿no?
para El que pueda servicio hacer de ahorro. transferencias, claro, para que pueda ahorrar. Todo lo que me ofrece la banca, ¿cierto? Todos los préstamos, el servicio, el trabajo de alguien que me facilita que yo haga transacciones comerciales, ¿cierto? La luz, puedo tener luz natural, pero cuando yo tengo una luz artificial, tengo que pagar. La luz no me la puedo llevar, pues yo puedo tener luz en mi casa, pero no puedo echar un poco de luz en una bolsa y llevármela para otra parte, ¿cierto? Ujú. Entonces es un servicio, se llama servicio de abastecimiento, y eso se refiere al gas por cañería, por ejemplo, bueno, a la misma luz, el agua. Esos serían los servicios también que tienen que ver con todas las otras actividades de las cuales nosotros satisfacemos necesidades, por ejemplo, que la educación, que haya un notario, un abogado, ¿ya? Las personas que ponen al servicio de los demás sus capacidades intelectuales, ¿cierto? Están ofreciendo un servicio, están sirviendo para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y como Y por los último, fletes? por ejemplo, es un servicio. Tú tienes un camión que es tu bien, ¿cierto? Es un bien. Y tienes que el camión por sí solo y parado afuera no te sirve, ¿cierto? Pero si lo ofreces como servicio de flete, es decir, de transporte, obviamente que sí te va a servir, ¿ya? Ah, y se me olvidó una parte. En las necesidades, nosotros tenemos necesidades individuales, me referí exclusivamente a esas, pero hay necesidades que son colectivas. ¿Cuáles serán necesidades colectivas que todos tengamos que satisfacer, todos, sin distinción? Comunicarse. ¿Ya? ¿Qué más? Pero, ¿cómo? Necesidades. Necesidades, sí, que no se pueden, necesidades que hay muchas necesidades que nosotros por sí mismos la podemos satisfacer, pero hay algunas que no las podemos satisfacer por nosotros mismos. En este caso, yo estoy haciendo un servicio. ¿Cuál es? El, El de ah, enseñar, el de profesora. ¿Ya? Profesora, ¿cierto? Estamos haciendo una actividad de educación, ¿ya? ¿Y quién mantiene lo que se refiere a la educación? Usted. ¿Quién se hace cargo? Ay, me confundió con la pregunta. A ver, también. Ya, sí, yo creo que no la hice bien. Espérate un poco, mira. Si yo necesito ir a mi trabajo, puedo ir a pie, en bicicleta, en mi auto, si quiero en un skateboard, pero toda la gente tiene auto, todos tienen bicicleta, todos pueden ir a pie. ¿Qué No. es lo que necesitan las personas para trasladarse a su trabajo? Ayuda a un Transporte. servicio. Ayuda de un ¿No? servicio. Locomoción colectiva, ¿no? Sí. Ah, que. Uber. ¿Ah? Ya, la comisión colectiva. Ujú. Mira, esas necesidades que necesita todo el mundo, por ejemplo, educación, salud, transporte, Ah, comunicaciones, todas son colectivas, claro, son colectivas, es decir, que yo no las puedo satisfacer por mí misma, entonces es el Estado el que tiene que ocuparse de eso, ¿ya? De satisfacer esas necesidades que se llaman colectivas. Por eso tiene distintos ministerios que se hagan cargo para satisfacer estas necesidades. Oh, se me borró la pantalla. Ya, estamos en... Oh, ¿qué pasó? Espera un poquito, ahí está. Voy a compartir de nuevo la pantalla porque se me borró. Entonces, Está mala la señal, parece, ¿no? ¿Ah? pues no ¿Está sé. mala la señal o no? Al Puede ser. principio se lo escuchaba como un poco. El Sí, como internet. debajo del agua. Sí, Sí, anda fallando el internet de repente. sí, que habemos muchos que estamos casi en la misma actividad, ya sea por las redes sociales o haciendo clases.
Eso, se me había olvidado la parte de necesidades, pero ya ahí quedamos al día. Entonces, aquellas necesidades, ¿cierto?, que son para el bien común, las tiene que satisfacer el Estado, ¿ya? Pasamos a lo que son los factores productivos, ¿ya? Los factores productivos se reconocen tres que son como los que se definen como parte de lo que es la producción, que sería el capital, es decir, ¿cuánto dinero cuento? ¿Con qué recursos cuento yo para producir? También está la tierra. La tierra porque se da la tierra en el sentido de que es allí donde yo voy a instalar una infraestructura para producir, donde voy a instalar una fábrica, donde voy a construir un edificio, ¿cierto? O de donde voy a sacar los minerales, las maderas, los productos de la agricultura, etcétera. A eso se refiere la tierra. Y por otra parte está el trabajo, y ahí está la participación del ser humano en eso, ¿ya? Vamos, para iniciar, bueno, un alumno me dijo que si yo sacaba mis audífonos, ustedes escuchaban el video, pero yo voy a parar un poquito la grabación para que se vea el video que tiene que ver con la globalización de la economía. Sí. Ya. De acuerdo a lo que se vio en el video, ¿cierto? Este profesor, en realidad él tiene un canal de YouTube que se llama Un Profesor, ¿ya? Y ahí él habla de distintas materias, así que a lo mejor igual le sirve verlo en otras cosas porque lo hace de manera bastante simple como para que todos puedan entender. Entonces, este profesor habla, por ejemplo, de lo que significa la economía globalizada, habla del crecimiento económico, ¿ya? Entonces, cuando habla del crecimiento económico, se refiere principalmente al crecimiento que han tenido las grandes economías mundiales, ¿ya? Entonces, hablamos del crecimiento que ha tenido China, por ejemplo, del crecimiento que ha tenido Estados Unidos, que en este caso son los dos grandes líderes de la economía mundial, ¿cierto? Están en una competencia, casi prácticamente en una guerra económica ambos. Y este crecimiento económico que han tenido significa que están presentes prácticamente en todos los países de la Tierra con sus productos, ¿ah? Y logran manejar grandes sumas, ya sea de capital, como una variedad increíble de productos, sobre todo lo que se refiere a la tecnología, ¿ya? En cuanto a la mundialización de la producción, este profesor se refiere a que no solamente las empresas o las grandes empresas o las multinacionales tienen sede en un solo territorio, sino que están presentes en todo el mundo, ¿cierto? Tienen sedes, tienen sucursales, etcétera. Y aparte de eso, los productos que necesitan como para poder producir lo que es su línea, no lo van a sacar de su propio territorio, ¿cierto? Sino que de cualquier parte del mundo, ¿ya? Sobre todo de países que estamos en crecimiento y que donde nuestra economía se basa principalmente en una fase primaria que es de extracción, ¿cierto? Que es la primera fase. Y en esta se refiere a la búsqueda de productos de la minería, de la agricultura, de la pesca, que se transforman luego en insumos para su producción, ¿cierto? Y van a ir, por ejemplo, una empresa que distribuye y produce café, por ejemplo, Starbucks, ¿la conocen? ¿La cafetería? Sí, ¿La que está en el mall? ¿Ya? sí, sí. Y Starbucks no vende Nescafé, pues, No. sino que vende una variedad Valdés. enorme de... Juan Valdés también tiene una variedad enorme de café, que ellos no lo producen el café en Estados Unidos,
si bien partió siendo una compañía que le daba café a los trabajadores de la empresa en Estados Unidos, se transformó en una multinacional, está en todo el mundo. Y ellos, por ejemplo, van a buscar el café que se produce en la India, el café que se produce en Brasil, en Colombia, en distintas partes del mundo, y le van a ir dando porque por las características de la geografía, del clima, no sé qué, va a tener un sabor diferente, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá ustedes han visto en la costanera, por ejemplo, acá en Coquimbo, que la gente recoge la lama o el pelillo. ¿Han visto? ¿No lo han visto en la costanera? La lama o el pelillo, esas algas que recoge la gente ahí en la playa. ¿La han visto? Ah, esa como rojiza, ¿no? Sí. Bueno, Ya, sí. esta se seca, ¿cierto? Y se exporta. ¿Y ustedes saben para qué la usan en China, por ejemplo? No quisiera saber. No sé. Con ¿Para esa comer? producen alimentos, producen todo lo que se refiere a artículos, productos de la cosmética, ya, champú, jabones, crema, etcétera. Producen medicamentos también, también plásticos, ¿ya? Y aquí la gente la recoge en la playa, pero ellos le dan otra utilidad, ¿cierto? Entonces van a buscar en todas las partes los productos que ellos necesitan, ¿ya? No solamente la van a sacar de su propio territorio, incluso hay japoneses que vienen a pescar acá para fabricar sus propios productos y nosotros después se los compramos más encima. Están también los flujos monetarios, hablaba él de la moneda. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado en la actualidad o cuál la moneda en la cual se hace la mayor cantidad de compra-venta en el mundo? ¿El dólar? Exactamente, exactamente. Eso sí, Krishna, el dólar. Y el dólar se ha transformado en una moneda de cambio, ¿cierto? Que es para todas las transacciones comerciales a nivel mundial, ¿ya? Y es así, por ejemplo, que nosotros bien tenemos la moneda del peso chileno, ¿cierto? Que también hablamos del peso argentino y el peso, no sé dónde, en qué otro país también existe. Hablamos Mexicano. del quetzal, los bolívares, etcétera, distintos tipos de monedas. Pero sin embargo, para el comercio utilizamos el dólar. Y en segundo lugar, el euro, Krishna. Porque incluso con los chinos comerciamos en dólares, ¿ya? Aunque ellos podían decir, no, bueno, vamos a hacerla en yuan, pero sin embargo, las transacciones se hacen en dólares, ¿cierto? El flujo monetario tiene que ver con el uso de una moneda, entre comillas, una moneda común, ¿ya? Porque el valor que nosotros le damos al dólar en nuestro país, nosotros para poder compararnos cómo está nuestra economía, siempre vamos a decir, tanto vale el dólar, ¿ya? Entonces depende cómo está, usamos también el dólar como una medida de ver cómo está nuestra economía, porque ¿para cuántos dólares nos alcanza a nosotros? ¿Para cuántos dólares alcanza a los peruanos, a los bolivianos, a los argentinos, etcétera? ¿Ya? Tiene que ver con la moneda y aparte nosotros ya no comerciamos directamente, sino que nuestro comercio es a un clic de distancia, ¿o no? Ya sea para comprar, para vender, a un clic, de la parte del mundo que sea. En algún rato se va a demorar, a lo mejor un producto nos va a demorar 3 meses en llegar, pero es un hecho que va a llegar. Y como le hablaba del euro, sí, la Unión Europea, ¿cierto? Ha buscado una moneda que le sea común para todos, ¿cierto? Para poder también, para no tener un enredo entre las libras esterlinas, las liras, etcétera, y ellos comercian en euros. Y lo último que se refirió el personaje es a las comunicaciones, ¿ya? Estas comunicaciones, ¿cierto? Una de las maneras que tenemos de ver o a lo mejor de tomarle más sentido a lo que es la globalización,
ha sido el uso de la web, ¿ya? La triple, ¿cómo se llama? Se llama World Web Wide, algo así, la red internacional de comunicaciones, que sirve para todo, ¿ya? Es lo que nos mantiene más cerca, a pesar de estar lejos, nos mantiene en contacto, y la internacionalización de las comunicaciones hace que podamos también tener referencias y vistas de todas partes del mundo y conocer de su economía, y también aspirar a tener los productos que están en otros lugares. ¿Ya? Luego viene, bueno, el texto, ¿cierto? Y que este texto hace en el fondo un recordatorio de lo que es la economía, ¿ya? La economía, esta ciencia social, que lo que nos hace es tomar conciencia de cuál será la mejor manera de distribuir los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas, ¿ya? Y eso nos obliga diariamente a tomar a tomar decisiones económicas para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, como les dije en un principio, si yo tengo $1.000.000 o tengo 5.000 pesos o 1.000 pesos, ¿cierto? Tengo que tomar una decisión. ¿Cómo voy a satisfacer mis necesidades? ¿Cuáles van a ser primero? ¿Cuáles van a ser después? ¿Ya? Vamos a buscar la mejor manera, ¿cierto?, de distribuir los recursos escasos y optimizarlos, y ahí en la medida que nosotros vamos satisfaciendo nuestras necesidades, a lo mejor nos vamos a sentir mejor. Bueno, luego viene la lectura sobre los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, ¿cierto?, que era lo que estábamos conversando recién, y ahí va a hablar de lo que es la escasez, las necesidades, ¿cierto?, hablar de los recursos escasos, etcétera, de los servicios, y nos vamos a lo que son los recursos productivos, que ahí está en ese esquema lo que yo les expliqué hace un ratito, de lo que tiene que ver con los factores de la producción, como la tierra, el trabajo y el capital, ¿ya? Y cómo esta red, ¿cierto?, va a terminar dándonos un bien final o un servicio final, algo que esté disponible para ser utilizado, para ser comprado, etc. Y respecto a lo que es lo que se refiere a esto de las comunicaciones, ¿cierto? Hay de cómo la economía globalizada también nos hace ver que hay empresas que tienen que igual tomar decisiones, y estados que también tienen que resguardar sus intereses, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de los impuestos, ¿ya? Y este texto habla de dice, Francia investiga a Google por posible evasión fiscal. La idea es, si Google está presente en todos los países del mundo, ¿dónde tiene que pagar el impuesto? Ahí viene el conflicto, ¿cierto? Francia dice, bueno, nos tiene que pagar impuestos a nosotros, al Estado francés, porque se está utilizando acá. ¿Se acuerdan ustedes hace tiempo, mucho tiempo, cuando empezó a llegar acá Uber? ¿Ya? Entonces empezó a decir que era una aplicación ilegal porque no pagaban impuestos, porque la empresa no funcionaba acá, y cómo lo hacían, pues igual estaban ganando plata, qué sé yo. ¿Ya? Es algo parecido, y en este caso es con Google. Google, que es, ustedes saben, una de las plataformas de búsqueda a la cual todos acudimos, porque no solamente te presta el servicio de búsqueda, sino que te ofrece también todo lo que se refiere a interacciones sociales, ¿no? Ahí podemos tener los correos electrónicos, ¿cierto? Y cada vez se va, como yo digo muchas veces, San Google soluciona todos los problemas. Bueno, de ahí viene la tarea, ¿ah? Ahora ya no lo pusimos como actividad, sino que lo pusimos como tarea, como para que ustedes tengan conciencia de que es un trabajo que de algún modo va a ser evaluado, ¿ya? Y ahí les va a aparecer, ¿cierto?, donde ustedes tienen que hacer el intento. Dice, a continuación desarrolla la siguiente pregunta
y ahí les van a aparecer las preguntas que ustedes deben contestar. Y eso sería respecto a historia, ¿ya? ¿Estamos claros respecto a eso? ¿Hay consultas, dudas? No hay dudas, profe. ¿Cuáles son las ¿Alguien más? preguntas? Las preguntas deberían estar ahí. Lo más probable es que me haya equivocado en traspasar la actividad, pero lo solucionamos rapidito. Pero voy a revisar mi correo y les digo, porque la tenía aquí a la vista. Espérense. Esperen un poquito. Lo que pasa es que cuando traspaso a veces no puede que no haya pinchado alguno de los documentos y me quedo ahí a medio camino, pero lo vemos al tiro. Para ver las preguntas. Mundo global. Las preguntas. Dice la pregunta, 1. Según el artículo, ¿cree que la práctica actual de Google sigue la filosofía de buena conducta en los negocios? ¿Por qué? Y luego dice, aprovechar vacíos legales no significa dejar de cumplir la ley, pero responde de una ética en los negocios, justifica tu respuesta. Y la número 2 dice, según lo visto en el video y lo que pudiste recordar con lo expuesto en el recurso, responde, ¿qué es la economía global? Y la segunda dice, ¿qué ha causado el hecho de que el capital se concentre y se formen grandes empresas? ¿Ya? Mira, yo voy a solucionar esto y más tarde van a estar disponibles las preguntas como para que puedan subir a la plataforma, ¿ya? Bueno, profe. Eso, ¿ya? Así que eso lo dejamos hasta ahí con Mundo Global. ¿Alguna duda? Los que no están por cámara, No, un dedito profe, para arriba, algo, ¿no? No, ninguna. ¿Ninguno de los 10? Ya, vamos a parar aquí un poquito para pasar aquí mismo. Yo me voy a pasar a Educación Ciudadana. Ya. Lo primero es hacer un recuento de lo que se vio en la clase anterior, ¿ya? Y tenía que ver con el Estado de Derecho. Ahí se vio un video ¿se acuerdan del padre de familia? Y ese, donde él a su manera, ¿cierto? Va a decir de qué manera se puede organizar el Estado, de qué manera se pueden conseguir las libertades fundamentales, ¿cierto? Hablaba respecto a la democracia, a la participación, etc. Y entonces, vamos a ver que en esa clase también hubo una lectura, ¿cierto? Que trataba el cuestionario, hablaba de la diferencia, ¿cierto? Que se van a dar entre el Estado de Derecho en el siglo XIX y del siglo XX a la actualidad, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre el Estado de Derecho liberal y el Estado social de derecho? Y la sugerencia o la posible respuesta, ¿cierto? Recuerden que sugerencia de posible respuesta dice la separación económica y poca actividad social. Separación económica, es decir, solamente en el fondo dos clases sociales, ricos, pobres. Poca actividad social, ¿cierto? Más principalmente la van a desarrollar las clases más privilegiadas. Siglo XX-XXI, una inclusión económica, ahí aparece ya aparece una clase media y mayor actividad social, es decir, no hay límite para las personas respecto a la participación política y también el Estado, ¿cierto? El que se hace cargo de algunas cosas y hay una mayor participación de los privados. ¿Por qué, pese a estas diferencias, se mantiene el respeto a las libertades individuales y en qué consisten estas libertades? Dice, porque el Estado son las personas. En realidad, hablamos, bueno, se da la sugerencia y respuesta, es cierto que el Estado son las personas, pero en el fondo el Estado se define como un ente superior, es decir, es algo que está por sobre cualquier cosa, cualquier institución,
porque es el soporte de todo, ¿cierto? El que soporta los tres poderes, el que también está hecho por un territorio, por el pueblo, ¿cierto? Por las leyes, etcétera. El Estado somos todos, ¿ya? Todos los que vivimos en este territorio formamos en definitiva parte del Estado. Y las libertades individuales, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las que mencionamos de las libertades individuales? Opinar, otra libertad. Vivir. Ya, vivir una libertad, pero una libertad individual significa yo tengo derecho a decir todo lo que quiera y da lo mismo a quien le dañe o Expresarse o será lo mismo. manifestarse, ¿sí? Manifestarse. ¿Ya? La verdad es que manifestarse o la libertad de opinar, ¿cierto? No significa que yo dañe a los demás por hacer valer mi libertad, ¿ya? La libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de culto, etcétera. Después dice, ¿por qué es importante que estas libertades sigan reconociéndose? Dice, porque si no pasa, encontramos una falta al Estado de Derecho, pasando incluso a ser una dictadura. Cuando no se respetan las libertades individuales, ¿cierto? La libertad de opinión, etcétera, de pensamiento, de desplazamiento, etcétera, pasa a ser una dictadura. Y la última dice, ¿cómo se garantiza en Chile esas libertades y cuál es la importancia que exista la garantía? A través de instituciones de protección a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos libertades, eso significa que así como nosotros, cada uno defiende sus libertades, también el Estado tiene que hacerse cargo de garantizar que esas libertades se hagan efectivas, ¿ya? Eso era respecto a la tarea y ahí está la sugerencia ¿cómo se llama? De respuesta, ya que no necesariamente tiene que ser esa respuesta, sino tiene que ser lo otro, ya. Y nos vamos a ir, vamos a ver entonces lo que se refiere ahora al video. Vamos a arreglar nuestra pantallita en Chrome. Y aquí nos vamos. Ahí sí. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Sí. Dice en esta clase, ¿cierto? Establecen relaciones entre los casos de interés público y la estructura, el funcionamiento y los mecanismos institucionales de justicia del sistema judicial chileno, ¿ya? Y ahora vamos a lo que es la reflexión individual respecto al video. ¿Qué es lo que se vio entonces en el video? Dice, observa el video en el que... Bueno, discriminación, ¿qué más? la injusticia. Injusticia, ¿qué más se vio en el video? Racismo. Racismo. ¿Qué más? Ahí se vio el migrante, el pobre, el gay. Se vieron hartos ahí que son diferentes a los otros, los cuales los dejaron en una fila y son hartas personas las cuales, ¿cómo podría decirlo? No sé. Que no toman su opinión. No los toman en cuenta. ¿Ya? Bien, Otalía. Sí. Ya, entonces tenemos una larga fila de personas que de algún modo son discriminadas con respecto al acceso a la justicia. Ya en esta clase nosotros vamos a hablar de eso, de lo que es la justicia, ¿ya? Y de qué manera, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene también derecho a tener una atención, ¿cierto? Y al respeto que se nos debe dar de nuestros derechos como persona independiente de nuestra calidad de ser humano, ¿ya? Independiente de la actividad que realicemos, independiente de la raza, independiente del
del sexo, ¿cierto? Independiente de la preferencia sexual, del color de piel, de la religión que uno profese, etc. Nos vamos a referir entonces a la justicia. Y para referirnos a la justicia, ya vamos a recordar los conceptos que se vieron en la unidad 0. Y allí se habló, por ejemplo, de los tribunales de justicia. ¿Qué tribunales? ¿De qué tipo de tribunales hablamos? ¿De la derecha? Protege nuestro derecho, pero ¿qué tribunales? Tribunales de justicia, ¿qué tipo de tribunales? ¿Cuáles serían, por ejemplo, sus materias? ¿A qué se dedica cada uno? ¿Cuál es su especialidad? Tribunales familiares. Ya, tribunal de familia. ¿Qué otro tribunal conocen ustedes o tienen conocimiento? Del país. ¿Civil? ¿Tribunal civil? Ya, Social. civil, ¿qué más? El social. Ah. Electoral. Ajá. Electoral. Electoral, No sí, sé, Pero Constitucional. el TRICEL no tiene que ver con en todo caso, con el tema de la justicia, sino que más bien con lo que tiene que ver con las elecciones. Es un tribunal calificador, es decir, ahí ellos son los que revisan, ¿ya? Mira, cuando hablamos de estos tribunales de justicia, ¿cierto? Son aquellos a los que nosotros tenemos acceso para poder solucionar distintos problemas de conflicto que tengamos a nivel, o sea, en la sociedad. ¿Ah? ¿Inmigrante? ¿Inmigrantes? Todos. ¿Sí? ¿Hay un tribunal? No, el tribunal atiende todas las causas, independiente de, como vimos en el video, ¿cierto? Da lo mismo si es grande, chico, gordo, flaco, negro, blanco, da lo mismo, si es hombre o mujer, si es minusválido, gay, etc. Estos tribunales van a tener, se van a especializar en el fondo porque todas las causas, ¿cierto? Van a ser diferentes y nosotros vamos a tener conflictos a todo nivel, a nivel laboral, vamos a tener ya sea a nivel económico, ¿cierto? Vamos a tener por temas delictuales, vamos a tener distintos conflictos y va a haber un tribunal que se va a especializar en eso. Entonces tenemos tribunales, por ejemplo, de familia, ya de tribunales laborales, de letras, juzgados civiles, que alguien nombró por ahí. Y hay otros tribunales, por ejemplo, están las cortes marciales, los tribunales militares, y también hay otros tribunales especiales como los tributarios aduaneros, los de contratación pública, de propiedad industrial, de libre competencia, tribunales ambientales. Es decir, los tribunales, ¿cierto?, que tienen que ver con la justicia, se dedican a distintas materias. Antiguamente todos decían, no, si no vamos a ir a los tribunales, sí, pero el tribunal atendía todo, ¿ya? Y en la medida que se van, recuerden que las sociedades se van estructurando de diferente manera en la medida que pasa el tiempo y surgen nuevas necesidades, también se vio eso, de que un solo tribunal no podía atender todas las materias, por eso se acumulaban los juicios, etcétera. Entonces se fue especificando las tareas de cada uno, ¿ya? También ahí aparece la Corte Suprema, pero antes de la Corte Suprema, dentro de la jerarquía, está la Corte de Apelaciones. Cualquiera de las materias que no hayan sido resueltas por estos tribunales que ya les mencioné, ¿cierto? Van a llegar a la Corte de Apelaciones. Apelaciones. ¿Y qué es lo que se hará en la Corte de Apelaciones? ¿A qué vamos a la Corte de Apelaciones? Si digo, voy a apelar, ¿qué voy a hacer? A juzgar, ¿no? No sé, como dar su veredicto. Voy a ir a reclamar, pues.
voy a reclamar, ¿cómo el tribunal no me solucionó? Que si yo, mire, tengo todos estos antecedentes y encuentro que es injusto y voy con mi abogado, llevo todos los documentos, mis papeles y hago que se revise de nuevo. Y esta corte de apelaciones, es decir, donde van los reclamos, en el fondo, donde van la idea de que se revisen nuevamente los casos, ¿cierto? Para buscar que se haga realmente justicia de acuerdo a lo que yo pienso que me corresponde por derecho. Entonces, si la Corte de Apelaciones no resuelve, va a pasar a la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema es el Tribunal Superior del Estado, ¿ya? Ahí es donde ya se van a juzgar todas las causas que no fueron resueltas con antelación, ya sea en las instancias inferiores, si acaso ¿cómo se llama? Si no fueron resueltas en los tribunales de la competencia de que se trata el tema que se está viendo, ¿cierto? Si no se pudo en la Corte de Apelaciones, ya la última instancia es la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema, ya los juicios, o sea, las cosas juzgadas en la Corte Suprema, ya no tienen ninguna otra apelación, es decir, son inapelables todas las resoluciones que tenga la Corte Suprema, ya todas las decisiones que se tomen ahí, ya no hay más, ¿ya? La Corte Suprema también no está constituida solamente por algunos abogados, en la Corte Suprema existen los ministros de corte, ¿ya? Son como 11 ministros, sesionan por sala de a 5, tienen un presidente, y allí donde van para ser elegido de presidente de la Corte Suprema, ¿cierto? Tiene que haber pasado por una vida dentro de su desarrollo como abogado, ¿cierto? Tiene que llevar una vida totalmente limpia, es decir, intachable para poder llegar a ser ministro de la Corte Suprema. En la Corte Suprema van a jurar también los nuevos abogados, ¿ya? Un abogado no tiene permiso para hacer su trabajo, así haya terminado todos sus cursos, haya presentado sus memorias, etcétera, si acaso no ha jurado ante la Corte Suprema, ¿ya? También están los tratados internacionales, que también van a asegurar o van a garantizar la justicia, ¿cierto?, que las personas requieren, y estos tratados están relacionados principalmente con los derechos humanos, todo lo que se ha hecho en base a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, ¿ya? Respecto al trato al migrante, principalmente, ¿cierto? A todos aquellos aspectos de la vida de las comunidades sociales, de los países que necesiten, ¿cierto?, ser resguardadas, las libertades individuales, pero también las libertades de los países a través de los tratados internacionales, ¿ya? Y estos tratados, ¿cierto?, se van a firmar en la Organización de las Naciones Unidas. Es ahí donde se establecen estos acuerdos y los países firman, ¿cierto? Mandan sus representantes y firman estos tratados. Quiere decir que el Estado debe también respetarlos, sobre todo lo que se refiere a los derechos humanos. Y están las cortes internacionales que estas van a sancionar todo lo que no sea resuelto de algún modo a nivel de Estado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hubo el litigio de Chile con el Perú respecto a la línea de Concordia, fue el Tribunal de la Haya quien sancionó finalmente. ¿Ya? Y para ir terminando, vamos a ver lo que se refiere... Oh, perdón, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? No. No, profesor. ¿Ninguna? Vamos a revisar lo que es el texto que venía a continuación de esto, ¿ya? En el video. Y ahí está lo que se refiere, por ejemplo, a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto? Uno del año 69 y el otro del 66, ¿ya? Que habla sobre las garantías judiciales y la protección judicial. Y la tarea está acá, ¿cierto? Y acá
tampoco están las preguntas, pero las voy a revisar al tiro. Las preguntas. ¿Qué significa el acceso a la justicia? Ah, ya. Ah, ustedes las pueden ver, yo no las veo. Pero ahí en el intento, ¿cierto? En el intento ustedes la pueden ver, ¿ya? Ahí donde dice intento, ahí está. Presionan donde dice intento y van a aparecer las preguntas, y eso sería respecto a la clase de hoy de Mundo Global. Ah, ya, eso es Cristina. ¿Qué significa el acceso a la justicia? ¿Por qué existen tratados internacionales que consagran el acceso a la justicia como un derecho? Y ejemplifiquen situaciones de restricción, impedimento o vulneración en el ejercicio de algún derecho en que crean que es necesario acceder a la justicia. ¿Listo? Eso. ¿Hay alguna consulta? No, profe, no. ¿Alguien? ¿Dudas? Chiquillos, escriban al chat. Ahí yo reviso en la mañana y en la tarde, y a veces en la noche también, reviso si hay alguna consulta o algo para que podérsela responder. Y lo otro, cuando hacen las actividades, yo no sé si ustedes leen los comentarios. ¿Han leído los comentarios cuando tienen la revisión de actividad? No, no. ¿No la han leído? Bueno, yo sí. generalmente Yo no les digo leí. si han hecho un buen trabajo, también les digo si acaso les falta algo, en algunos casos les completo lo que les falta, pero es importante que mantengamos el contacto a través del chat. Yo no manejo Instagram para los alumnos, así que prefiero que sea por la plataforma, porque también a nosotros nos quieren dejar como evidencia, ¿cierto?, lo que está aquí. Así que nos vamos despidiendo. Como dice el profesor Amador, lávense las manitos, cuídense harto. Nos veríamos en la próxima clase el 24 de junio. Chao, profe.